Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, la mejor imagen en todas las plataformas digitales, también los sistemas de cable del país, canales dominicanos en Estados Unidos, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede comentar también. Bien, entonces, podemos establecer aquí porque las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿cómo son adoptadas esas decisiones? ¿Cómo se adoptan? De forma general, porque tienen un efecto erga omnes. Es decir, que cuando se decide sobre alguna disposición por la vía directa, por la vía concentrada, todo el país, todo el Estado, todos los órganos, todas las instituciones deben acatarla, no pueden, hay casos aquí en que todavía se ha hecho difícil que se puedan acatar algunas decisiones del Tribunal Constitucional y no podemos ir muy lejos. Ahí se han ordenado reintegros de miembros de la policía, se ha ordenado reintegro de jueces que fueron desvinculados, se ha ordenado pagos por concepto de adjudicaciones de hace muchísimos años. Ahí recientemente pasó una de una decisión que tuvo que dictarse sobre unos terrenos donde está el mismo Palacio Presidencial. Sí, entonces, habían particulares reclamando un derecho. Pero tenían como 50 años en eso. Entonces, ha tenido que dictarse esas decisiones en ese pago de ese justo precio de esos terrenos que fueron declarados de utilidad pública y que el Estado lo apropió y que no le pagó. De acuerdo. ¿Pueden ser recusados los jueces del Tribunal Constitucional? Yo diría que todo juez que atente contra la misma Constitución, no importa de dónde esté, puede ser recusado porque nadie puede, en este caso, estar por encima de la Constitución, porque si ese órgano está para hacer cumplir la Constitución, y en su artículo 6 así lo contempla, que pueda un juez contar con algún privilegio por encima de la Constitución, no lo creemos. Podría ser inclusive sometido a un juicio político. Efectivamente. Mire, los jueces del Tribunal Constitucional visten de un color diferente a los jueces de las jurisdicciones de los diferentes tribunales en el país. ¿A qué se deben esos colores diferentes? No, porque eso hay que distinguir el órgano, porque normalmente los jueces del Poder Judicial tienen su característica que la misma ley de organización judicial lo ha establecido, pero como ellos no son un órgano del Poder Judicial, sino son un órgano extrapoder, pues ellos tienen que tener por ley un vestuario que lo distinga de forma notoria, valga la redundancia, con relación a los demás jueces, porque es que no quisiera decir que los rangos hay que respetarlos, pero es así. Sí. ¿En qué consiste la acción directa en constitucionalidad? Bueno, es esa facultad que tiene las partes que la misma ley envuelve, que tienen la competencia para accionar en justicia por alguna violación a la Constitución. Es decir, esa instancia que se somete, que puede ser por el presidente, por la Cámara de Diputados, por lo menos la tercera parte, por el Senado, por toda persona que tenga algún interés legítimamente protegido y que pueda demostrar, que pueda probar que ciertamente se le han quebrantado algunos de sus derechos fundamentales y en ese sentido, ese accionar, esa instancia de forma directa, estableciendo cuáles son los puntos de violaciones constitucionales, deben ser plasmadas en algún escrito y bien motivadas, estableciendo allí para que luego sean analizadas, sean ponderadas, previo dictamen o no del Procurador General de la República. No sé si nos referimos a los actos. Y también hay otra cosa, que el mismo Tribunal Constitucional por ley también, para decidir sobre sus, tomar decisiones, podrá también requerir informe de cualquier institución pública. No sé si ya nos referimos a los actos que son susceptibles de ser atacados por ante el Tribunal Constitucional. No todos los actos que puedan quebrantar de manera general algún derecho de alguna persona en particular,
o colectivo, porque pudiéramos entender que si aparece alguna ley que no esté ajustada a la Constitución y que alguien en particular pueda entonces decir, bueno, aquí normalmente casi es muy poco que personas físicas lo hacen o lo hagan, sino que casi siempre lo hacen instituciones sin fines de lucro, en defensa de los derechos civiles y humanos. Se ve más común en ese tipo de instituciones, pero las personas lo pueden hacer porque la calidad tiene que ver. La ley dice, toda persona, cualquier persona con un derecho legítimamente protegido. Eso es más allá del presidente, de los senadores y los diputados. Entonces usted entenderá, bueno, pero cualquier persona, ¿lo podrá hacer alguna persona física? Podría hacerlo, pero tendría que demostrar cuál ha sido su interés legítimo o su interés legítimamente protegido, tendría que demostrarlo. Una sentencia del Tribunal Constitucional produce efecto total o parcial sobre la sentencia atacada, sobre la sentencia que se está atacando allá. Eso depende. Si esa sentencia se decide tomando como punto de partida que se decidió sobre un recurso de constitucionalidad de forma directa, entonces tiene efecto general, erga omne. No así si fue decidiendo sobre algún recurso de revisión constitucional que solamente va a tener un efecto entre las partes. Esa es la situación. Hablemos un poquito del amparo constitucional. Preguntar es una aquí. acción también, es una acción. Sí. Preguntar cuál es la finalidad de una acción de amparo constitucional. Bueno, hacer que se proteja algún derecho que ha sido, como dicen algunos penalistas, conculcado. Porque si usted acciona en amparo, es porque normalmente algún derecho fundamental, ahora te digo, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Son muchísimos. La Constitución lo establece. Y fueron ampliados en la Constitución del 2010. Si a usted se le daña, por ejemplo, su nombre, usted tiene alguna empresa, usted mismo se le está dañando su nombre con alguna publicidad o algo, y usted entiende que debe demandar en amparo ante algún tribunal de su competencia y puede lograr que cese esa violación, usted lo puede lograr inclusive con atreinte, lo puede hacer. Y en ese sentido podría lograrlo. Y si por alguna razón no se logra y tiene la necesidad de recurrir en revisión constitucional, lo podría hacer, siempre y cuando esa acción de amparo esté sometida a lo establecido en la misma ley, porque recuerde que hay un artículo ahí fulminante, el 70 de la misma ley 137, que le establece a usted cuándo procede y cuándo no. Se declaran inadmisibles muchos recursos de amparo, muchas acciones de amparo, porque hay tribunales notoriamente competentes para conocer algunos asuntos que necesariamente no debieran ser por la vía de amparo o que probablemente se han hecho fuera del plazo establecido por esa misma disposición legal, así como otros aspectos que envuelvan ese criterio de inadmisibilidad. Entonces, pero vamos a suponer que sí, que se quebranta un derecho y que hay la necesidad de accionar en amparo, entonces podría hacerlo, porque hay que tribunal, porque mire una cosa, un tribunal civil, por ejemplo, puede conocer una acción de amparo. Sí. Una presidencia civil lo puede conocer. Un tribunal, digamos, lo puede conocer. Hay muchos tribunales que están facultados para conocer las acciones de amparo. Usted dirá, bueno, pero ¿y en materia penal? No, porque ya más bien como que el habeas corpus es más bien lo que persigue como cambio de figura del amparo en la acción penal. Llegamos al final. Es interesante. Para allá le iba a preguntar, pero ya llegamos al final, que me estableciera la diferencia entre el amparo y el habeas corpus. Que uno defiende un derecho más bien de tipo privado, civil, sí, es decir, patrimonial, y el otro más bien personal. Efectivamente. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Volvemos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.